el primer video que les mando para calcular lo que es la moda. La moda, como ya lo habíamos visto, es lo que más se presenta en un ensayo estadístico. El elemento que más se presenta en un ensayo estadístico es la moda. Sus símbolos son una X con un cucuruchito arriba, o bien puede ser también una M con el subíndice O, que es de moda. ¿Ok? Bueno, el primer paso para calcular la moda es situarse en el histograma. Histograma, o como comúnmente se le conoce, gráfica de barras. Nos vamos a situar ahí y vamos a localizar la barra más alta, o en este caso lo que es la moda. La barra más alta, por ejemplo, si la barra más alta estuviera ubicado en 10, en el valor 10, esta no es la moda. La moda es el dato que se encuentra en la base, y por lo regular tenemos, acuérdense que en cada intervalo tenemos límite inferior y límite superior, o frontera inferior y frontera superior de cada intervalo. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en la frontera inferior 10 y en la frontera superior 11, y queremos saber la moda va a estar entre 10 y 11, ¿sí? Puede ser que al lado tengamos barras más pequeñas de valores, los que ustedes me digan, pero sabemos que la moda es la barra más alta. Inclusive en su tabla de valores que tienen, se van inmediatamente a localizar lo que es en la tabla de datos. En la tabla de datos van a localizar lo que son las frecuencias absolutas. Acuérdense que con las frecuencias absolutas le vamos dando altura a cada una de las barras en cada uno de los intervalos. Entonces, ahí en el cuadro de datos que ustedes llenan, van a buscar frecuencias absolutas. ¿Cuál es la frecuencia que tenga más valor? Pues esa va a ser la barra más alta. Pero vuelvo a repetir, esa no es la moda es esto. La moda está entre 10 y 11. Si nosotros quisiéramos un valor exacto de moda, pues sería el promedio de estas dos. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que está entre 10 y 11? Pues 10.5. ¿O cómo lo podríamos sacar cuando tenemos, por ejemplo, valores que no son exactos? Pues saben que el promedio de cada barra, cuando sumamos una frontera inferior más frontera superior sobre 2, eso es ¿qué cosa? La marca de clase. Pues en este caso, la marca de clase, ¿sí?, es el valor de la moda, la marca de clase del intervalo con mayor altura o con mayor frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuánto sería? 10.5. ¿Cómo lo hicimos? Pues la marca de clase se hace frecuencia inferior más frecuencia superior sobre 2, y sería 10.5. Okay. Bueno, eso nos sirve para encontrar la moda con gráfico. ¿Ok? Bueno, entonces pongamos que tienen su tabla de valores. ¿Ok? Aquí tenemos sus números. Y suponemos que aquí tienen intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. ¿Ok? Y vamos a suponer que en el intervalo 2 es donde se encuentra la moda. Aquí tenemos como primeros datos las fronteras, ¿no? Fronteras inferior y superior, ¿ok? Bueno, aquí como serían, si donde lo vamos a ubicar la moda está en el intervalo 2, por ejemplo, y dice que la frontera inferior va de 10 y la frontera superior a 11, entonces aquí la superior va a ser 10 y la inferior va a ser 9, y aquí va a ser 11 y aquí va a ser 12, ¿ok? Bueno, entonces las marcas de clase, como ya les puse el ejemplo ahí para que recuerden nada más, esta sería la suma de estas dos entre 2, o sea, 10.5, 9.5, este sería 10.5 y este sería
11.5. Ok. ¿Por qué les estoy colocando? Aquí está la moda. En el intervalo 2, 10.5. Ahí está. Ok, la marca de clase, lo que les decía. Bueno, ¿por qué estoy colocando estas dos? Porque nos van a servir en la fórmula. Esta es la fórmula para sacar la moda. Ok. Tenemos dos formas de sacarlo, vuelvo a repetir, una es ubicándolo con la gráfica de barras, nos da una moda inmediata, y otra es de la forma analítica con la fórmula. Bueno, esta es la nomenclatura que nos dice los significados de cada una de las partes que integran la fórmula. L subíndice I o LI es el límite inferior del intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Pues el intervalo 2. ¿Cuál sería el límite inferior? 10, ¿no? El límite inferior de este intervalo modal es 10. Menos FI subíndice, F subíndice I menos 1. Esto no quiere decir que se va a restar 1, no, nada más es para identificar qué significa SF subíndice I menos 1. Igual, la frecuencia absoluta del intervalo modal, pero anterior. ¿Cuál es el intervalo modal anterior? El intervalo modal es este, el 2. El intervalo modal anterior es el 1. Y luego acá, mismo caso, F subíndice I más 1, frecuencia absoluta del intervalo modal posterior. ¿Cuál es el intervalo modal posterior? Pues el intervalo 3, ¿no? ¿Ok? Y hay amplitud de intervalo. ¿Cuál es la amplitud de intervalo? Pues la amplitud de intervalo es el ancho del intervalo. Eso lo van calculando desde los pasos que les enseñé, pero si lo quieren saber, pues es la frontera superior menos la inferior, es el ancho de la barra, ¿no? En este caso sería de 10 a 11 es 1. Bueno, entonces vamos trabajando con la fórmula. Dice moda igual LI, límite inferior del intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Repito, en 2. El límite inferior sería 10. Más FI, frecuencia absoluta del intervalo modal. Aquí no les he ubicado todavía las frecuencias absolutas, pero lo ponemos aquí, ¿no? Frecuencia absoluta. Si este va a ser más alto, ya dijimos que este tiene 10, ¿sí? Pues el anterior puede tener 8, el subsecuente puede tener 5, puede ser cualquier valor, ya sabemos que este va a ser el máximo, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos tomando datos. Frecuencia absoluta del intervalo modal, que es FI, sería también 10. Menos frecuencia absoluta del intervalo modal anterior. ¿Cuál es el intervalo modal anterior? Este, ¿no? El de arriba. ¿Cuál sería su frecuencia absoluta? 8. Ahí está. Todo sobre, si se dan cuenta, esto y esto es lo mismo. FI menos 1. Pues nada más lo copiamos. 10 menos 8 más FI, ya sabemos que es 10, menos, este menos es de la fórmula, FI más 1. ¿Qué es FI más 1? Frecuencia absoluta del intervalo modal posterior. ¿Cuál es el intervalo modal? Este. ¿Cuál es el posterior? El que sigue, el 3. ¿Cuál es su frecuencia absoluta? 5. Todo, dice la forma, todo esto multiplicado por la amplitud de intervalo, que en este caso es 1. Ahí está. Entonces ya vaciamos los datos. Sencillo. Sigamos las órdenes que nos dice el álgebra. Hay que respetar el orden jerárquico de las operaciones algebraicas. Entonces, este 10 siempre dejémoslo al final. ¿Ok? Sería 10 menos 8, 2, sobre, ya sabemos que 10 menos 8 es 2, más 10 menos 5, 5. Todo multiplicado por 1. ¿Ok? Seguimos. Moda igual a 10 más 2 sobre 2 y 5, 7 multiplicado por 1. Lo pongo de este lado, sería 10, 2 entre 7, ¿cuánto sería? Más o menos 0. A ver, déjame checar. Tenemos
manejemos 3 decimales, punto 2857, entonces le voy a cerrar el tercero a 6 por 1, ¿ok? Moda igual, tenemos 10 más punto 286 por 1, pues punto 286, ¿ok? Nos daría un total, 10 más esto, pues 10.286. Eso es la moda, ¿ok? Que nos tiene que quedar muy cerquita de la moda original, de la moda de la gráfica. No puede moverse mucho de este valor que es 10.5, ahí va a fluctuar también el valor de la moda analítica, ¿ok? Eso sería todo. Si se dan cuenta, aquí está la fórmula, aquí está la nomenclatura de los significados. Les sirve mucho la gráfica ubicar cuál es la moda en el histograma y les sirve mucho también su tabla de captura de datos que tienen. La frontera inferior, la superior, la marca de clase, que es la moda en este caso, y las frecuencias, que es lo que nos pide aquí, las frecuencias absolutas, que es lo que nos pide la fórmula. También la amplitud interna, lo que ustedes ya la conocen desde el segundo o tercer paso. ¿Ok? Eso es todo, muchachos. Saludos, cualquier duda, me dicen.